Muy bien. Les doy nuevamente la bienvenida a nuestra clase del día de hoy. El día de hoy pues vamos a conocer un poco de qué es un salario. Ese es nuestro tema principal. Y antes de comenzar pues quiero darle las gracias a Dios porque nos permite que podamos seguir con el aprendizaje, el proceso de aprendizaje de ustedes a pesar pues de la situación o de las dificultades que tengamos. Así que sean bienvenidos a nuestra clase número 2. Antes de comenzar, le quiero preguntar a cada uno de ustedes, hoy se puede porque somos poquitos, preguntarles qué es para ustedes un salario, qué significa un salario. Cuando ustedes les mencionan la palabra salario, ¿qué es lo primero que ustedes piensan? Voy a empezar por Ricardo. Ricardo, ¿qué piensa usted cuando le dicen la palabra salario? Señor, para mí es el sueldo que recibe un trabajador. Muy bien, gracias Ricardo. Sí, es el sueldo que recibe un trabajador. Ahora vamos con Sheni. Sheni, ¿qué es un salario para usted? Es lo que recibe uno cuando trabaja así. Muy bien, gracias Sheni. Sí, ¿verdad? El sueldo o lo que recibe uno cuando uno está trabajando. Vamos ahora con Jacqueline. ¿Qué es un salario para usted? Pues señor es lo que se le da a una persona cuando cumple unos servicios, así como así es como una persona que recibe su pago. Muy bien, gracias Jacqueline. Sí, puede ser lo que reciben por haber prestado algún tipo de servicio o por brindar también cierto tiempo de trabajo como un pago. Muy bien, gracias. Ahora vamos a preguntarle a Manuel. Manuel, ¿qué es un salario para usted? ¿No está Manuel? Bueno, vamos con Edgar entonces. Edgar, ¿qué es un salario para usted? Pues igual daño es un salario que reciben los trabajadores. Muy bien, gracias Edgar. Sí, todo lo que ustedes comentaron es muy cierto. Puede ser, muy bien Manuel, no tenga pena, gracias por comunicarme. Puede ser un pago el que se recibe, un sueldo, que es también como se le conoce, puede ser también ese pago, esa remuneración que se le da al trabajador. Ustedes están en lo correcto cuando nos dicen esto a lo que se refiere el salario, ¿verdad? Es ese tipo de pago, esa remuneración que se le da al trabajador por prestar sus servicios o por un tiempo laboral. La clasificación de los salarios se dividen en un salario real y un salario nominal. El salario nominal, perdón, está constituido por la cantidad de dinero que el trabajador recibe por los servicios que ofrece al empresario. Es decir, que el salario nominal es prácticamente esa cantidad de dinero que le van a pagar al trabajador por los servicios que ofrece dentro de una empresa. El salario real está conformado por todos aquellos bienes o servicios que el trabajador puede obtener mediante su salario en moneda, de manera que el salario nominal es el dinero y el salario real es el valor del dinero expresado en bienes y en servicios. Cuando nos referimos al salario real, nos podemos referir a cuál es el valor que se le da ya a esa cantidad. El salario nominal pues simplemente nos da la referencia a qué es esa cantidad de dinero. Sin embargo, el salario ya real ya va a ser el dinero en físico y lo que nosotros podemos hacer con ese dinero. También expresado en bienes y en servicios que nosotros podemos obtener también, ya sea por parte de nuestra empresa, que aparte de nuestro salario tengamos otro tipo de beneficios y también pues de eso que nosotros podemos realizar ya con el salario real y con ya tenerlo en físico, ya tener nosotros ese valor en el dinero expresado ya tanto en bienes como en servicios. La importancia de caracterizar y de definir el salario nominal y el real cobra relevancia dignos de analizar en el campo de la práctica, es decir, que también es importante que sepamos la diferencia, que el salario pues nominal está constituido por esa cantidad de dinero y el real pues ya es el valor del dinero expresado en bienes y en servicios.
Cuando partimos del principio, para que de estos dos términos que surgen, tenemos que el salario nominal son iguales en dos periodos diferentes. Cuando empezó a salir estos conceptos, estábamos en 1991 a 1992. Fue cuando se empiezan a surgir este tipo de salarios nominales. También como parte de los salarios reales que no se dan por distintas causas, sino que lo más importante era el nivel de los precios de los bienes y servicios que el trabajador va adquiriendo. También si los precios han aumentado, como es de suponerse, el salario real habrá sufrido una alteración hacia abajo, como lo muestra el siguiente ejemplo. Es decir, que si los precios de los servicios que está prestando el trabajador han aumentado, eso se refiere, eso va a indicar que el salario real va a sufrir una alteración hacia abajo. Por ejemplo, muchas veces hay carreras o muy técnicas que son muy prácticas, por ejemplo, la habilidad que a veces algunos desarrollan o se capacitan para cortar cabello. Muchas veces son cuestiones que pueden estar un día con ese servicio que se presta, puede tener un día un precio, pero al siguiente día pues puede subir de precio. Entonces, el salario real, ese valor que se le da, pues va a sufrir una alteración hacia abajo, como lo muestra el siguiente ejemplo, ¿verdad? Puede verse afectada a la persona, ¿verdad? Porque si tal vez el servicio lo están prestando, tal vez tienen otros beneficios, pero el precio es un poco más alto, las personas muchas veces no van a valorar eso, sino que van a recurrir al servicio que tenía el precio que se manejaba anteriormente. Ahí es cuando se va a realizar esta alteración en el salario real para un trabajador. En el año 1991, un trabajador recibe un salario mensual de 600 quetzales, que es el salario nominal, con el cual este empleado paga el alquiler de su cuarto, cubre sus gastos de alimentación, vestuario, transporte y diversión, asiste al cine, va al estadio, paga las mensualidades de un televisor, así que todos estos aspectos comprenden su salario real. El salario real, pues es todo aquello que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Si nos dan cuando ustedes ya trabajen o si trabajan ahorita, cuando reciban su salario, su sueldo, ya van a ver ciertas tal vez responsabilidades o gastos que ustedes van a tener y tienen que ir viendo que su salario nominal pueda cubrir todos estos servicios o todos esos bienes que ustedes desean, o estos gastos que ustedes tienen que suplir. En el año 1992, el mismo trabajador de quien habíamos hablado anteriormente, con los mismos 600 quetzales mensuales, pero ahora dicho salario solo cubre los gastos de vivienda, alimentación y transporte. ¿Por qué? Porque con el pasar del tiempo las cosas van aumentando de precio, ya no son los mismos gastos, sino que van aumentando. Entonces, estos 600 quetzales el siguiente año ya no alcanzaban para cubrir los gastos, por ejemplo, de vestuario y diversión. Por ejemplo, acá en el primer ejemplo teníamos que pagar las mensualidades de un televisor, sino que ahora solo es suficiente para poder cubrir los gastos de vivienda, alimentación y transporte. Creo que muchas veces hemos escuchado cuando nuestros papás o nuestros abuelitos dicen que antes pues alcanzaba más el dinero, que con un quetzal uno podía comprar muchas cosas, ¿verdad? Inclusive cuando, no sé si cuando ustedes estaban en primaria, con un quetzal uno podía comprar un montón de cosas, ¿verdad? En cambio ahora ya no, a veces las cosas que venden ya cuestan unos 50, 2 quetzales. Por ejemplo, cada año o a veces en un lapso de tiempo, las cosas van subiendo de precio y nos vamos dando cuenta de que lo que antes nos alcanzaba, ahora pues ya no el dinero que tenemos ya no nos alcanza para darnos ciertos tipos o para adquirir cierto tipo de servicios. Si en el año 1991, que era el primer ejemplo que veíamos, se iba al cine cada fin de semana, ahora opta por quedarse en casa, es decir, que su salario real se ha alterado, por lo cual su nivel de vida se ha perjudicado. Es decir, que si no se sube el salario nominal cuando los gastos suben o el salario real sube, entonces se genera este tipo de alteración de que el trabajador o la persona va a tener que estar disminuyendo sus gastos o sus servicios o lo que desea adquirir porque pues su salario nominal, el salario que le pagan pues no va a ser suficiente. Cuando nos referimos a una merma, esto hace referencia a la disminución o reducción del volumen o de la cantidad de una cosa.
nosotros lo podemos utilizar en que la disminución o reducción de un salario o un sueldo. A eso se refiere la merma. Como puede notarse en el ejemplo que acabamos de ver, pues el salario real del trabajador sufrió una serie de cambios a lo largo de un año. Entonces tuvo que realizar este recorte de gastos o de servicios para que también pudiera suplir las necesidades básicas con el dinero que tenía o con el dinero que ganaba. Como parte también del salario, ya vimos la clasificación nominal y real, tenemos acá también las clases de salario. Acá tenemos 7 categorías en las que se puede dividir, ¿verdad? Tenemos la primera, que es por la forma de retribuir el salario. Puede retribuirse o puede pagarse por el tiempo, por destajo o por tarea. Puede realizarse un pago, ya sea por mes, por quincena, por día, por tarea, por cada actividad que vaya a realizar, pues se le puede dar un pago. Por la naturaleza de la retribución también. Puede ser en dinero, en especie o en forma mixta. Ya más adelante vamos a ver qué es el dinero en especie y qué es un salario de forma mixta. Pues el de dinero, pues ya sabemos, ¿verdad? Que es el efectivo y nos lo dan en nuestra moneda local. En la clase número 3 tenemos que en cuanto a la forma de recepción, ya sea por jornal o diario, quincenal, semanal o mensual. También existe esta clasificación de salarios, también por el origen determinante, convencional, legal o judicial. También tenemos la clase 5 por la naturaleza de sus beneficios, ya sea en dinero, en utilidad o mixto. En la 6 tenemos por el modo de integrarse, ya sea con comisiones, propinas, salario con primas también. Podemos ver que a veces cuando hay un anuncio de que van a contratar a alguien, no necesitan personal, pueden decir pago también según comisiones o según ventas. A eso hace referencia, a que puede tener ya sea, porque hay empresas que lo manejan diferente. Hay empresas que sí netamente el de sueldo que ganan tiene que ser por comisiones, no hay un sueldo base, pero hay otras empresas que sí tienen un sueldo base y aparte lo que se gane, como decía aquí, por comisiones o por propinas. Y en la 7 tenemos por la forma de ser fijado, ya sea máximo, familiar o mínimo. Por ejemplo, cuando hablamos de sueldo mínimo, ahora que es la cantidad mínima que debe ganar un trabajador. En otras clases de salario tenemos, por ejemplo, el salario que es invisible. Este tipo de salario es bastante interesante porque además de que se recibe un sueldo o una cantidad de dinero, también entran todos esos beneficios que obtiene el trabajador de una empresa. Acá tenemos que esto se adecua a la expresión de no todo lo que desembolsa el empresario por los servicios de los trabajadores ni todos los beneficios materiales que se obtiene por sus tareas. Tienen una excepción tan correcta, tan invisible como el sueldo o salario que se le entrega en monedas o billetes. Por ejemplo, cuando hay empresas que tienen esto de los viáticos, que pueden ser cuando se realiza algún viaje de trabajo, pues le dan hospedaje, alimentación, gasolina y cosas similares. Eso es un salario invisible porque el trabajador obtiene ciertos beneficios y aparte de eso obtiene también su salario mensual. Sin embargo, en el salario mensual pues solo va a aparecer la cantidad de dinero que acordaron, pero tiene otros beneficios a lo largo de las actividades que va desempeñando en el mes de trabajo, por ejemplo. También puede incluirse el aguinaldo, por ejemplo, pero más que el aguinaldo podría ser, ya es un derecho que tienen los trabajadores que tienen que brindarle las empresas. Pueden ser también el abono en uniformes, ¿verdad? Porque muchas empresas también pueden realizar eso de que se les regalen los uniformes a los trabajadores. También puede ser un salario invisible. La asistencia médica también, los salarios abonados por enfermedades, también forman parte de este. Más que todos son esos beneficios que obtiene el trabajador por parte de la empresa, pero que no están incluidos en sí en su salario físico, en efectivo, el que le brinda. El salario indirecto también tiene mucha relación y pueden ser consideradas como esas ventajas de ciertas instituciones. Por ejemplo, que se les brinde ciertas habitaciones o casas con una renta más barata, también ciertas bonificaciones y también puede ser llamado un beneficio marginado. También puede ser ciertos beneficios, pero que también van a ir un poco indirectos al
al salario base que tiene. Entonces pueden realizarse bonificaciones también. Sin embargo, esto ya es como algo extra que les brinda la empresa. El salario en especie. Este tipo de salario creo que también es muy común. Es el que no se paga con dinero, es decir, que no se paga en efectivo, no nos dan una cantidad de dinero, sino que se paga ya sea dándole hospedaje a una persona, dándole comida, dándole ropa. Entonces ahí es cuando entra este salario en especie. Acá es donde no se efectúa el pago con dinero. El salario ínfimo. Este tipo de salario tiene tres aspectos. En cualquiera de las tres, pues va a ser este tipo de salario el referente. Puede ser aquel que se encuentra muy por debajo de la retribución general. Puede ser que este salario no sea ni siquiera el mínimo. Entonces, a eso es a lo que hace referencia. También el que no coincide con la calidad de la labor desempeñada, aunque significa remuneración aceptable en otras tareas. También puede aplicarse a cuando alguien pues tal vez no realiza tantas funciones, pero las pocas funciones que realiza son complicadas o son complejas, o hay muy pocas personas que tienen la habilidad de poder realizarlas. Entonces ahí es cuando pues se puede aceptar esa remuneración. La 3 dice que el que no alcanza para cubrir las necesidades del trabajador, entendidas las necesidades con el criterio social de la época y el lugar, también puede considerarse un salario ínfimo si este sueldo no cubre las necesidades básicas que tiene el trabajador, dado el lugar o donde él viva, ¿verdad? O las necesidades que él tenga. Por ejemplo, si ustedes viajan a otros municipios, ustedes se van a dar cuenta de que a veces los precios que tenemos en nuestro municipio a los precios que encontramos en cosas tan comunes como en el mercado, como en el tomate, la cebolla, van a variar, no van a ser los mismos. Es decir, que tal vez lo que a una persona un cierto salario o cierta cantidad de dinero le alcance en un lugar no significa que le va a alcanzar estando en otro, porque pueden haber ciertas variaciones. También está el salario mínimo. El salario mínimo es prácticamente esta base de retribución que tiene que haber dentro de la empresa o del que se les tiene que dar a los trabajadores. Es la suma menor con la que se puede remunerarse un trabajo, un lugar y un tiempo determinado. Entonces, eso es lo mínimo. Por eso a veces vemos en estos anuncios de que necesitan personal, dice salario mínimo, porque en Guatemala tenemos también un salario que es la base o que es el mínimo para cualquier trabajador. El salario básico también va a consistir en esta retribución mínima que fijan los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Este constituye una conquista porque siempre es superior al salario mínimo. Es decir, que el básico tiene un poco más, es un poco superior al salario mínimo. Es decir, que si tienen un salario básico, pues va a ser un poco más alto que el mínimo. El salario por unidad de obra va a ser el que se va a realizar cuando ya se hayan culminado algún tipo de obra o el servicio que se prestó, ¿verdad? Entonces, al culminarlo, pues se va a realizar el pago del mismo. Por la unidad de tiempo, siento que es el salario que es más habitual. Se puede pagar también por hora o por el tiempo transcurrido en las labores del trabajo. Pueden estar también agrupadas por días y se puede cancelar ya sea por semana, por quincena o por mes. El salario mixto, que también me parece muy interesante, se basa en que pueden combinarse dos tipos de salario. Por ejemplo, si se va a realizar se va a brindar un salario en especie, pero también se va a realizar un salario en efectivo o básico, también se puede tomar en cuenta. Entonces puede ser el salario que le brindan es un salario mixto. El salario en metálico es más que todo el que se da en la moneda nacional o del país, ¿verdad? En la moneda legal del país en donde habita. Esto forma parte también del salario mixto. Y también en el de especies, pues nos hace ver que no son tipos de bienes metálicos, es decir, no son monedas, no es dinero, sino que pueden ser productos, fichas, bonos, alimentos, etcétera. Algo que también se ha buscado durante muchos años es esta igualdad salarial, que el salario debe ser acorde al esfuerzo realizado. En primer lugar, que se pague por lo que se realiza en el trabajo, por las actividades que realizan, pero que tampoco haya discriminación
por la raza, por el género o por cualquier otro tipo de características, sino que el sistema salarial o los salarios que se brinden puedan realizarse de una manera equitativa, pueda ser igualitario lo que se vaya a brindar, ¿verdad? Independientemente de las empresas en las que se trabaje, que sea un salario que no tenga este tipo de discriminaciones. Para concluir y como conclusión, el salario es el precio pagado por los trabajos. Esa es una de las definiciones que podemos tomar en cuenta, que va a ser esa retribución que recibimos por brindar nuestro tiempo en un trabajo determinado. Puede ser también todos aquellos pagos que se realizan en compensas a los individuos por el tiempo y el esfuerzo dedicado a la producción de bienes o servicios. Esa es la definición base de lo que es un salario. No sé si tienen alguna duda. ¿No hay dudas? Manuel me pregunta, ¿cuál es el salario mínimo en Guatemala? En Guatemala creo que el salario mínimo está rondando los 2.800 más o menos. No les tengo el dato exacto, pero creo que más o menos ese es el salario mínimo en nuestro país. ¿Alguna otra duda? Pero se los lo voy a confirmar y se los voy a aclarar. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a realizar entonces nuestra resolución de casos. No la vamos a realizar en grupos, sino que yo les voy a asignar a cada uno un tipo de caso. Los casos, la verdad, están sencillos, entonces no se requiere de mucha lectura, sino que con lo que acabamos de ver, yo sé que se les va a facilitar. Acá está el problema 1, 2, 3 y 4. Son 4 problemas los que se van a realizar. Entonces yo les voy a asignar a cada uno un problema. Vamos a ver. Jacqueline y Jenny van a resolver el problema 1, el que les está apareciendo ahorita en pantalla. Ese va a ser el que ustedes van a realizar. El problema dice de la siguiente forma. Justo López trabaja en una cafetería por turnos. El turno tiene una duración de 8 horas. Al momento de brindarle su salario cada quincena, si ha trabajado horas extras, recibe un pago extra por ese tiempo trabajado. ¿Qué tipo de salario tiene justo? Le pueden tomar una captura o lo pueden copiar, pero me dicen cuando ya lo tengan para poder pasar al siguiente. Este lo va a resolver Jacqueline y Jenny. Lo van a resolver de forma individual. Ya no lo vamos a hacer en grupo porque puede que no nos dé tiempo. ¿Ya lo tienen? No, señor, todavía no. Vale. Me dicen entonces cuando ya lo tengan para que pueda pasar al siguiente. Muy bien, si ustedes se dan cuenta acá, este tipo de salario el que recibe justo, pues es por tiempo, porque acá nos dice que se recibe tiene ciertos turnos. Entonces,
los turnos tienen duración de 8 horas y si trabaja horas extras, pues les pagan las horas extras. Por eso el salario que él recibe es por tiempo. Muy bien, excelente. No vi quién me contestó, pero está bien, la respuesta está excelente. Ahora vamos con el siguiente. El siguiente lo van a resolver Ricardo y Manuel. Este es el problema de ustedes, que es el problema número 2. Marcos trabaja en una empresa constructora. Este mes terminaron la construcción de un edificio y recibirá hoy su salario ya que la obra ha terminado. ¿Qué tipo de salario recibe Marcos? Me dicen cuando ya tengan la respuesta. Eh, el siguiente problema que lo van a resolver Edgar y Evelyn. El problema de Edgar y Evelyn es el siguiente, es el problema número 3. Y dice de la siguiente forma. Yesenia trabaja de niñera a tiempo completo con una familia, en donde le brindan alimento y hospedaje. También cada mes recibe su salario en efectivo. ¿Qué tipo de salario recibe Yesenia? Ese es el problema de Edgar y Evelyn. Ese es el que deben de realizar. Ricardo y Manuel, ¿cómo van? Señor, creo que es salario por unidad de tiempo. Muy bien. Muy bien, gracias Manuel. Ricardo. Bueno, tenemos problemas de comunicación ahí con Ricardo. Vean, en este tipo de salarios, pues se puede ser por unidad de tiempo, como lo decía Manuel, o también puede ser por unidad o por obra. El salario por obra, pues va a ser cuando ya haya terminado la obra o cuando ya se haya terminado de realizar el servicio, pues se les da el pago a los trabajadores. Entonces puede ser ambos, pero acá tenemos que estar también por un mes que ellos trabajaron, entonces puede ser también que se pueda tomar desde el punto de vista del tiempo, pero también puede ser tomado del punto de vista de la unidad por obra, porque terminaron la obra y les están dando hasta ese momento su salario. Muy bien, muchas gracias Manuel. Solo me queda preguntarle a Evelyn y a Edgar cómo van con su problema. Edgar, Evelyn, ¿cómo van? Señor, creo que es salario de quincena. Muy bien, gracias Evelyn. Edgar. Vean, también en el problema número 3 también se puede generar de ambas formas. Puede ser también un salario por quincena, puede ser un salario por mes, pero si nos damos cuenta acá se juntan dos tipos de salario. Podemos decir que es un salario que es mixto. Por ejemplo, ella está recibiendo dinero, su salario en efectivo, pero aparte de eso también le brindan alimento y hospedaje dentro de la casa donde ella labora. Entonces puede ser un tipo de salario mixto, aunque también puede ser también el de que es por mes o por quincena. Muy bien. No sé si tienen dudas con lo que vimos el día de hoy. Ninguna, señor. Muy bien, les voy a contestar lo que teníamos en pendiente sobre lo que hablábamos de sueldo mínimo. El sueldo mínimo que está aprobado para 2021 este año en Guatemala, para las actividades que no son agrícolas, es de 2,825 con 10 centavos.
Para las actividades agrícolas, les estoy hablando del salario mensual, es de 2.742,37 centavos y para las exportadoras y de maquila es de 2.581,77 centavos. Esos son los sueldos mínimos que están aprobados para este año, para este 2021. Entonces, si no tenemos dudas, el cuestionario ya está en plataforma. Pueden pasar a responderlo y de igual forma van a tener de hoy hasta el otro día, el día lunes 7, para poder resolverlo. Por si en dado caso ahorita no les diera tiempo o tuvieran algún tipo de inconveniente, pueden resolverlo hasta el día lunes. Y con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Les deseo que pasen una feliz tarde y nos miramos en nuestra próxima clase.